Grabar. Oh hijo de Pritá, aquellos que no están engañados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se ocupan completamente en el servicio devocional porque me conocen como la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Siempre cantando mis glorias, esforzándose con gran determinación y postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Otros, que se ocupan en el cultivo del conocimiento, adoran al Señor Supremo como el uno sin segundo, diversificado en muchos y en la forma universal. Y ahora vamos a leer algunos textos a partir del 16. Mas yo soy el ritual, el sacrificio, la ofrenda a los antepasados, la hierba medicinal y el canto trascendental. Yo soy la mantequilla y el fuego y la ofrenda. O sea, todo es Krishna. Yo soy el padre de este universo, la madre, el apoyo y el patriarca. Yo soy el objeto del conocimiento, el purificador y la sílaba Om. También soy el Rik, el Sama y el Yajur, Vedas. Yo soy la meta, el sustentador, el amo, el testigo, la morada, el refugio y el amigo más querido. Yo soy la creación y la aniquilación, el fundamento de todas las cosas, el lugar de reposo y la eterna simiente. Oh Arjuna, yo controlo el calor, la lluvia y la sequía. Yo soy la inmortalidad y también soy la muerte personificada. Tanto la existencia como la no existencia están en mí. Aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo Soma buscando los planetas celestiales, me adoran indirectamente. Ellos nacen en el planeta de Indra, donde disfrutan de los deleites celestiales. Cuando han disfrutado así el placer celestial de los sentidos, retornan nuevamente a este planeta mortal. Así, a través de los principios védicos, ellos solo alcanzan una felicidad fugaz. Y este es el texto en el que vamos a hacer énfasis hoy. 22. Ananyas chintayanto mam yejana pariyupasate tesham nityabhyuktanam yogakshemam vahamyaham. Pero a quienes me adoran con devoción, meditando en mi forma trascendental, yo les llevo lo que les hace falta y les preservo lo que poseen. Vamos a leer el significado de Prabhupada. Ki Jai. Aquel que es incapaz de vivir por un momento sin conciencia de Krishna no puede más que pensar en Krishna las 24 horas, ocupándose en el servicio devocional, oyendo, cantando, recordando, ofreciendo oraciones, adorando, sirviendo los pies del loto del Señor, ofreciendo otros servicios, cultivando la amistad y entregándose completamente al Señor. Dichas actividades son completamente auspiciosas y llenas de potencias espirituales. De hecho, estas hacen al devoto perfecto en la autorrealización. Entonces, su único deseo es alcanzar la compañía de la Suprema Personalidad de Dios. Esto es llamado yoga. Por la misericordia del Señor, dicho devoto nunca regresa a esta condición material de vida. Kshema se refiere a la misericordiosa protección del Señor. El Señor ayuda al devoto a alcanzar conciencia de Krishna mediante el yoga y cuando se vuelve plenamente consciente de Krishna, el Señor le protege de caer en una condición de vida miserable. Todo aquello que un hombre pueda sacrificar a otros dioses o hijo de Kunti, en realidad está destinado únicamente a mí, pero se ofrece sin verdadera comprensión. Mm. Y este significado más dice así, Krishna dice, a las personas que se dedican a la adoración de los semidioses no son muy inteligentes, aunque de hecho indirectamente me están adorando a mí. Por ejemplo, cuando un hombre riega las hojas y ramas de un árbol sin regar la raíz,
lo hace sin suficiente conocimiento o sin observar los principios regulativos. De forma similar, el proceso para prestar servicio a las diferentes partes del cuerpo consiste en proveer alimentos al estómago. Los semidioses son, por así decirlo, diferentes funcionarios y directores en el gobierno del Señor Supremo. Uno tiene que seguir las leyes hechas por el gobierno, no por los funcionarios o directores. De forma similar, todo el mundo debe ofrecer su adoración únicamente al Señor Supremo. Eso satisfará automáticamente a los diferentes funcionarios y directores del Señor. Los funcionarios y directores se ocupan como representantes del gobierno e intentar sobornar a los funcionarios y directores es ilegal. Esto se establece aquí como avidipurvakam. En otras palabras, Krishna no aprueba la adoración innecesaria a los semidioses. Eso. Es importante que las personas que están entregadas a Krishna disfrutan de una relación personal con Krishna. Y Krishna es quien se encarga, aquí dice, de incluso llevarles lo que necesitan. Y en los Vedas está la historia de un brahman que estaba copiando el Bhagavad Gita, porque antes se copiaba a mano el Bhagavad Gita, ¿no? No había PDF, fotocopiadora, teléfono, entonces había que copiar a mano. Entonces estaba haciendo su copia, porque cuando tú querías un libro tenías que copiártelo, pero no era ir a la fotocopiadora, tenías que escribir todo el libro en hojas de palma, así que no era tan fácil. Y cuando estaba copiando este verso. Y aquí dice yoga kshemam, ahami aham. Yo mismo le llevo lo que le hace falta. Entonces él dijo, no, no puede ser que Krishna él mismo haga eso. Aquí seguramente la copia que me han pasado debe estar mal. Entonces, ¿qué hizo él? Tarjó la palabra yo. ¿Cuál es la palabra yo ahí? Aham. Dijo, no, no, eso no puede ser. Y bueno, él era un brahman muy dedicado y vivía de la caridad. Los brahmanes son los profesores en la antigüedad y viven de la caridad. Los, cuando van a la escuela, al Gurukula, los estudiantes salen a mendigar y eso traen a la escuela. ¿Sí? Así funciona. Y a veces el mismo brahman sale a mendigar. En la cultura védica normalmente los mendigos no son así como los que vemos aquí. En la cultura védica los mendigos son brahmanes. La mendicidad es una práctica de humildad. Entonces, es una virtud. Hoy en día ha cambiado mucho eso. Y justo ese día, el brahman salió a colectar y nadie le dio nada, cero. Y él normalmente colectaba y con eso conseguía verduras y cosas para hacer la ofrenda en su casa. Y mientras tanto, en su casa, su esposa estaba y llegaron dos muchachos a su casa.
y estaban cargados de cosas. Y le dijeron, esto nos ha mandado tu esposo, un montón de cosas. Y pusieron las cosas ahí y ella se fijó que en la espalda uno de ellos tenía unas marcas como de un látigo. Yo, ¿qué pasó? Digo, bueno, lo que pasa es que nuestro maestro, que es tu esposo, ha castigado, ha, ha marcado la espalda. Qué barbaridad, qué cruel, ¿cómo puede ser? Sí, así, así. Y después se fueron. Cuando llegó el Brahman así súper cansado y preocupado porque no había conseguido nada, su esposa estaba bien enojada. Le decía, qué barbaridad, ¿cómo maltratas a tus discípulos? Y les has hecho cargar tanto. ¿Qué discípulos? Yo no he mandado a nadie. Claro, han venido dos aquí, dice que los has castigado encima. Tenía unas marcas, sí, unas rayas en su espalda. Él se dio cuenta que había venido el propio Krishna y su hermano Balaram. Habían venido trayendo cosas. Entonces ahí él se arrepintió y se dio cuenta que todo lo que dice la escritura literalmente es cierto, especialmente el Shruti. Hay varios tipos de escrituras, pero el Shruti es la escritura que es dada por Dios mismo. Es infalible. Y entonces se refería a este verso. Y este verso es así. Yoga Ksheman Bahami Aham. Dice Krishna. Entonces, por eso es importante no solamente aceptar las escrituras védicas tal como son, sino también entenderlas a través del maestro espiritual calificado. Por eso estudiamos también estos significados para entender, tal como en la asociación discipular se han transmitido, cómo han entendido los maestros, los acharyas anteriores. No siempre debe referirse a los acharyas anteriores. Ahora, justo hace un par de días estaba leyendo una de las biografías de Prabhupada, una biografía de su editor en inglés que se llamaba Hayagriva. Hayagriva era un profesor de inglés que era discípulo de Prabhupada y él ajustaba el inglés en los libros. Y tenía otro discípulo que editaba el sánscrito, ¿no? Que se llamaba Pradyumna. Entonces los dos siempre estaban con Prabhupada, especialmente Pradyumna. ¿Ah? No, Prabhupada casi no tenía discípulos hindúes, contaditos eran hindúes. Antiguamente en el movimiento no habían hindúes, no se veía hindúes en ningún lado. Ahora sí, sí, Prabhupada lo que hizo ahora es hacer que los occidentales aprendan y después los occidentales son los que les han enseñado a los hindúes. Así ha sido la cosa. Entonces,
de esa manera estaba Prabhupada, cuando llegó al occidente, no tenía el Bhagavad Gita, aunque lo había traducido en la India. Como ustedes saben, ese Bhagavad Gita se perdió. Todo el manuscrito, años de años. Prabhupada tradujo con comentarios, todo, y se lo robaron. Entonces, cuando llegó al occidente, no había Bhagavad Gita. Entonces, él usaba un Bhagavad Gita de uno que fue presidente de la India, el doctor Radha Krishnan, se llamaba. Y Prabhupada lo conocía, era amigo de Prabhupada. Y él decía que la traducción de los textos estaba bien. Más de un 90% estaba fidedigno. Pero el comentario que hacía él era un comentario mayabadi. Era un comentario equivocado. Y justamente en ese comentario, Radhakrishnan decía, no es a Krishna. Cuando Krishna dice, Man mana pavamat bhakto madhyaji mam namaskuru. Mam, a cada rato. Mam quiere decir a mí. Y este doctor Radhakrishna comentaba, no es a Krishna. Pues si Krishna está hablando, Krishna está diciendo a mí. Entonces Prabhupada hace una explicación sobre eso. Dice, fíjense, este tipo es incluso presidente de la India y es un sinvergüenza. Prabhupada usaba esa palabra, rascal. Dice, rascal. ¿Cómo se atreve a contradecir a Krishna? Sinvergüenza. A veces, en esta ocasión no lo dijo, pero Prabhupada, cuando alguien contradecía al Señor, decía, hay que dar una patada en la cara. ¿Sí? Así habló. Y eso lo había dicho antes Vishwanath Chakravarti Thakur, famoso, famosa expresión de Vishwanath Chakravarti Thakur. Entonces, dijo eso, pero uno de los estudiantes de Prabhupada, todavía no había devotos iniciados, se llamaba Kit, que después se llamó Kirtanananda. Y es el primero que se afeitó la cabeza y se puso dhoti. Pero todavía en ese entonces no vivían los devotos en el templo. Solo vivía Prabhupada. Y entonces Kit, que ya había ido a la India y se creía la última limonada del desierto porque había estudiado religiones comparadas, y dijo, pero Prabhupada, doctor Radhakrishna, tiene la razón. Así como es que tiene la razón, Prabhupada estaba escuchando. Y los devotos vieron que Prabhupada se iba poniendo rojo a medida que este devoto daba su explicación, ¿no? Sí, porque en realidad no es a Krishna, es el absoluto impersonal y no sé qué. Cuando la gente habla así, Prabhupada decía, ese es un malabarismo de palabras, ¿no? Los malabares, como los que en los semáforos hay unos que hacen así malabares, ¿no? Entonces él decía, malabarismo de palabras, agarran las palabras y traen una palabra aquí, otra ahí, ¿no? Así los calificaba Prabhupada a los especuladores, los malabaristas de palabras. Y entonces Kit ahí estaba diciendo eso. Y Prabhupada escuchó y se iba poniendo más y más roja su cara. Los otros dijeron, aquí va a pasar algo. Y efectivamente, has acabado. No, no, además, y argumentó no sé qué más. ¿Y ahora sí terminaste? Sí, ahora sí.
Prabhupada se levantó y con su puño golpeó la mesa y se sacudió la casa y empezó a gritar que se escuchó en todo el manzano. Nunca los devotos habían visto a Prabhupada así, de enojado, y le dio una reprimenda como a lata vieja. Le dijo, claro, y este estúpido no entiende. Dijo, ¿no has leído los libros? Tú no lees, no entiendes. Acabo de explicar, Krishna es una persona, no entiendes. Entonces todos estaban así asustadísimos. Uy, cuidado que nos digan otros más y dos calladitos, no has escuchado. Y en esa ocasión, Prabhupada comentó, dijo, este está loco, ¿sí? Dijo, este está loco. Así que cuando un Vaishnava, un devoto puro, se refiere a Krishna, eh, acepta todo lo que Krishna dice, porque es Dios, no se puede contradecir a Dios. Es el extremo de la insensatez, esa es la estupidez más gigante. ¿Cómo alguien podría? Entonces, eso fue un ejemplo que uno no debe aceptar cuando alguien distorsiona el mensaje de Krishna. Hay que aceptarlo tal como es. Puede que uno no esté calificado, pero obviamente aún no esté uno calificado, uno tiene que aceptar que eso que está dicho por Krishna es correcto. Y gradualmente llegará el día en el que uno lo entienda y lo pueda aplicar, lo pueda entender, etcétera. Pero si uno no quiere realmente arruinar su existencia, tiene que honrar el mensaje de Krishna. Así fue. Entonces, Yoga Ksheman Bahamyaham. Eso es Krishna. Así que, en conclusión, incluso ahí está dicho. Krishna dice, solo los menos inteligentes adoran a los semidioses. Y como es dicho por Krishna, de modo, es así. Obviamente tampoco es que uno tenga que a todo el mundo restregarle en la cara eso, pero uno tiene que saber que es así. Y como Prabhupada explica aquí, incluso los semidioses que son personalidades exaltadísimas, son funcionarios pagados, bien pagados, reciben buena recompensa de Krishna por sus servicios prestados. Y la diferencia entre el semidios y el Vaishnava puro es que el Vaishnava puro no quiere nada a cambio de servicio. Los semidios aceptan, ¿no? Regalos, ofrendas. Krishna, Krishna está más complacido con el devoto porque él es Akinchana Gochara. Quiere decir que no quiere nada. Está satisfecho con lo que Krishna le da. Cualquier cosa que Krishna le da.
está bien. Hay un verso famoso. Naivarjati avidatum bam tuam akinchana gocharam. Y también en una ocasión Prabhupada explicó ese texto en Mayapur. Y en Mayapur él vivía en una chocita. Y decía, qué maravilloso es no tener nada. Decía. A nosotros nos cae mal esa expresión, ¿no? Dice, qué maravilloso no tener nada. Solo Krishna. ¿Mm? Solo depender de Krishna. Entonces, esa es una lección importante. Pero también, al respecto, le comentaron que había un tipo que se hacía pasar por santo, Ramakrishna se llamaba, famoso en la India, ¿no? Y Ramakrishna se hacía al que, cuando le ofrecían dinero, así, se hacía a un lado. Ay, no, ¿no? El propio dice, vean qué estúpido. Decía, vean qué estúpido. No sabe a quién Eso es de Krishna, no es de él. Y él decía, nosotros aceptamos eso y lo ofrecemos a Krishna. A ver si alguien viene a darle una donación a ustedes. ¡Ay, no! Por favor. Es una gran diferencia también con algunos swamis de la India, así que, ay, no, yo, como vos qué, o sea, eso es de Krishna. Eso es de Krishna. Prabhupada, por último, dio el ejemplo. Si tú encuentras una billetera en la calle, dijo, hay tres posibles actitudes. Uno va a ir, nadie está mirando, listo, se lleva la plata, ¿no? Viene otro que se hace al exquisito, ay no, eso es ajeno, no lo puedo ni mirar, se pasa de recto. Pero una persona inteligente coge la billetera, revisa los documentos, se entera de quién es y le entrega al dueño. Entonces lo que hace el devoto es, entiende que todo es de Krishna. Entonces lo ofrece a Krishna. Ni siquiera tiene que revisar mucho, porque si todo es de Krishna, entonces ofrece todo a Krishna. No es que hay cosas que no sean de Krishna, todo es de Krishna. Entonces, en cierta forma, la conciencia de Krishna es un proceso muy sencillo, pero es importante entenderlo tal como es, porque si no, uno incurre en gravísimos errores. Incluso este cuerpo es de Krishna, tal, ¿no? Hay unas señoras que dicen, mi cuerpo es mi qué, ¿cómo dicen las croando, las señoras? Mi cuerpo es las que abortan, mi cuerpo, mi decisión. ¿Mm? ¿Y quién les dio ese cuerpo? O sea, ¿cuándo lo compraron? ¿Dónde venden? Sería interesante saber, ¿no? Y claro, cada alma es individual, o sea,
No puede decir sobre sí, pero cada criatura es una entidad viviente, entonces, ¿cómo va a decidir sobre otro? El bebé es un inquilino. Imagínense que uno alquile una casa y después, era mi casa, es tu inquilino, ¿no? Vas a matar a tu inquilino, ¿no? Más bien se le da ciertas facilidades al inquilino. Ya, aquí hay agüita, electricidad, ¿no? ¿No? Entonces, sí, la ignorancia es atrevida, se dice. Y cuando es una ignorancia muy grande, el atrevimiento es gigante. Entonces, estas son cosas que vamos aprendiendo y este verso es muy importante. Y no sé si los que están conectados quieren hacer alguna pregunta y los que están presentes también. O algún reclamo, de repente no están de acuerdo, quieren defender al doctor Radhakrishnan por ahí. Ah, Sí, Prabhu. perdón, Eh, Maharati hace una pregunta y después vamos a la otra. Sí, adelante, Maharati. es que parece que no dijiste por qué fueron las marcas que tenía en la espalda. Claro, esas marcas eran las rayas que él hizo, ¿no? A la escritura. Ajá, Sí, se dio cuenta de eso. gracias. Muchas gracias. Aquí. Cuando Srila Prabhupada dijo que el devoto estaba loco, pregunté. Después se demostró que estaba loco. Sí, efectivamente. Primero un poco loco y después bastante loco. Y eso que fue un devoto famoso, pero de rato en rato se le salían las clavijas. Claro. Sí, y hay un incidente ahí. Es buena la pregunta. Dije, si no estaba cometiendo ofensas. Claro que estaba cometiendo ofensa, porque cuando a Krishna se le niega su personalidad, es una forma de ofenderlo. Y más aún si es que el Vaishnava acababa de explicarlo. Estaba ofendiendo también a Prabhupada. Doble ofensa. Pero pasó una cosa muy interesante. Bien que me hace este recuerdo. Y entonces Prabhupada, algunos días después, dijo, los que quieran pueden venir a vivir aquí y no tienen que pagar alquiler. Y, entonces algunos otros, maravilla. Y el primero fue este Kit. Kit fue el primero en mudarse. Y alguien le dijo a Prabhupada, porque en algunos lugares, bueno, en Bolivia hay, digamos, una pequeña pensión para los que no tienen trabajo y tienen cierta edad. Y en Estados Unidos hay una cosa que se llama el seguro social. Es una persona que no tiene trabajo puede recibir una pensión del gobierno. Entonces los devotos, cuando se mudó Kit a vivir con Prabhupada, unos devotos le recomendaron, había uno que se llamaba Stephen Guarino, después se llamó Satsarupa, y él trabajaba en el servicio social. Entonces le dijo, Prabhupada, ¿por qué no lo lleva a Kit al servicio social? Y así como él no trabaja y es estadounidense, le van a dar una pensión. Y así va a haber un ingreso, porque no había ingresos en ese entonces. Ah, qué bueno. Entonces Prabhupada lo llevó a Kit al servicio social. Bueno, los dos estaban esperando y más tarde llega Prabhupada solo.
y bien preocupado. Prabhupada dice, estos son unos tramposos, dijo Prabhupada. ¿Qué pasó, Prabhupada? Dice, o sea, Prabhupada explicó que le habían dicho que necesitan hacer un test psicológico a las personas. Y el psicólogo me ha dicho que estaba loco. Y lo internaron en un manicomio. Y Prabhupada llegó solo. Y estaba súper preocupado. Le digo, ¿y ahora qué hacemos? Pero claro, fue una reacción. Y además Prabhupada dijo, ese está loco. Prabhupada tenía razón. Lo internaron aquí. Y entonces le dijo, "Bueno, llévenle prashad y no sé cómo vamos a hacer". Prabhupada dijo. Entonces, los devotos en las horas de visita le llevaban prashad. Y claro, el Kit ya se arrepintió de todas las especulaciones que había dicho y empezó a agradecer, no, gracias a Krishna, ahí tengo prashadita y todo. Entonces, pero los otros no sabían cómo hacer porque el psicólogo clínico dijo, está loco, este tiene que quedarse en el manicomio. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, Prabhupada escribió un ensayo de 10 páginas a pulso que se llamaba ¿Quién está loco? Y ahí Prabhupada explicó que está loco el que no sirve a Dios, pero el que está sirviendo a Dios, ese está acuerdo. Escribió así y le pidió justo a Hayagriva que en ese entonces se usaba un mimeógrafo. ¿Conocieron ustedes? Un stencil que nosotros usábamos al principio también aquí en Bolivia. Es una máquina de escribir y con eso se perfora una hojita y después se baña con tinta. No sé si tú estabas en ese tiempo, Rohini. Entonces nosotros imprimíamos así nuestras publicaciones, ¿no? Era una especie, como una especie de fotocopiadora con alcohol, se hacía con tinta y salían así las hojas. Teníamos nuestra maquinita nosotros ahí. Y en el tiempo de Prabhupada también pues era así con mimeógrafo. Who is crazy? Era. Y entonces los devotos empezaron a visitar el manicomio y llevaron y distribuyeron, y algunos que estaban en el manicomio se empezaron a interesar. Dijeron, oh, qué interesante. Y algunos empezaron a cantar Hare Krishna, ¿no? Porque Prabhupada dijo, hay que cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para estar cuerdos. Entonces dijeron, esto es mejor que tomar esas pastillas que nos dan aquí y los tratamientos que hacen. Y especialmente había dos que se volvieron así prácticamente devotos ahí. Pero el que dirigía el manicomio estaba bien enojado. Y los otros le entregaron a él también. ¡Ting! Y él, no, no pueden hacer eso aquí. Van a crear un disturbio en este lugar. ¿Cómo es posible? Entonces se puso enojado. Pero ni modo, había horarios de visita y los otros iban ahí, clic y prashado. Entonces, hoy en día a veces prohíben llevar alimentos o textos ahí, pero en ese entonces los devotos llevaban nomás sus textos y llevaban prashada y ni modo, o sea, aunque se enojaban, pero igual ni modo, era una tarea que no podían impedir. Y finalmente, Prabhupada pidió por favor, sáquenlo, no sé qué, hicieron unas gestiones y a duras penas lo sacaron a Kit de ahí. Pero ya había varios que estaban cantando Hare Krishna. O sea que fue interesante la experiencia y recibieron después prashada. Entonces, pero justo esto vino a colación, es decir, a Kit efectivamente hizo una ofensa y le costó aprender así, pero
la lección sirvió. O sea, Quito estuvo sano por unos cuantos años con esa lección. Después se le salió la chaveta, después de que Prabhupada se fue de este mundo. Se le salió otra vez. Le pusieron un tornillito, ¿no? A veces dice que uno falta un tornillo, entonces a veces pone tornillo, pero si no está muy firme, se sale el tornillo y chao, otra vez. Así que bueno, eso es lo que quería compartirles, queridos devotos. Jai. Gaura Premanandi. Hari Hari Bol. Entonces, no hay más preguntas ni comentarios. Jai. Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhara Yuki Jai. Shri Guru Parampara Ki Jai. Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai. Gaura Premanandi. Jai. Muchas gracias por conectarse. Aquí están las almas de bien. Gracias. Hare Krishna. Qué bien que se conectó Natalia. Bien. Brian también. Advaita Prabhu. Gracias. Olga. Muy bien. Haribol. Ya hay reverencias a todos, Haribol. Jai Prabhu Advaita Goranga Hari. Haribol. Haribol.